Buenos días, tardes o noches, a la hora que lo estén viendo esto. Hoy vengo a hablar sobre el segundo modo de producción, también conocido como el esclavismo. Antecedentes. Comunismo primitivo. El humano acaba de realizar sus primeras migraciones, como lo por acá, realizando por el camino ciertos descubrimientos como la agricultura, la ganadería y en general la domesticación de animales, lo cual hizo la tarea de sobrevivir mucho más sencilla. Claro, esto no solamente trajo la mejora de la economía propia del humano, de no solamente sobrevivir a vivir, sino que también llevó al aumento de sus niveles poblacionales, pasando de pequeñas tribus nómadas a asentamientos más complejos. Paso del comunismo primitivo al esclavismo. Del comunismo primitivo al esclavismo fue la creación de la propiedad privada. Ya no era lo de cada individuo, el de la tribu, sino que cada uno se apropió de sus propias tierras y métodos de producción, por ejemplo, granjas, animales, etcétera. Pero habían algunos individuos que prefirieron migrar hacia otros territorios. Al ver que esto no les funcionó porque o el terreno era muy complicado o la supervivencia fue difícil, se devolvían hacia sus antiguos terrenos de tribu, donde obviamente eran recibidos, pero al no tener territorio se los consideraba ciudadanos de segunda categoría, así creando los primeros esclavos. Segundo modo de producción. El esclavismo como tal. Como ya había dicho, ante estas personas que eran llamadas como esclavos, que no tenían ni títulos, ni tierras, ni ningún modo de producir ganancias para sí mismos, fueron comenzados a ser contratados por muy poco dinero y a veces siendo capturados y llevados a la fuerza a terrenos de personas que sí tenían estos medios de producción, terratenientes con ganados, cultivos, que necesitaban personas para que trabajaran cultivando y cuidando estos animales, llevando esto a los grandes esclavistas y también el auge que vino con esto de civilizaciones, por ejemplo, la babilónica, griega, egipcia, fenicia. Estas culturas se desarrollaron casi por completo durante la época del esclavismo, realizando grandes hazañas en base a mano de obra esclava, como por ejemplo los templos egipcios o las grandes pirámides. También los griegos realizaron sus ciertos aportes en base al esclavismo, como sus panteones, creados siendo uno de estos más populares y que perdura hasta hoy en gran medida el de Atenas. Sus principales medios de producción siendo el cultivo y la ganadería a mano, necesitaban grandes cantidades de mano de obra para lograr la mayor producción posible. Por eso pues, comenzaron a cada vez tener más esclavos, ya que estos no tenían la misma eficiencia que una persona normal, que libre, una persona libre que hubiese sido contratada por un salario por su trabajo. Al no producir lo mismo, una cantidad de esclavos que una cantidad de personas libres, se necesitan más de estos, los cuales se acarrean gastos como la alimentación, el mantenimiento y, y la necesidad de contratar personas para que éstas vigilaran de que no hubiesen revueltas o motines entre los esclavos, lo cual acarreaba gastos aún mayores, siendo esto parte importante y en mayoría de la caída del modo de producción esclavista. Los grandes gastos que necesitaban para mantener grandes planteles de esclavos en las plantaciones
a la vez que la dificultad para conseguir personal, no solamente para vigilarlos, sino también para conseguir propiamente esclavos, ya que estos eran escasos normalmente. Los esclavos a la vez fueron cobrando mayor importancia a la hora de tener y mantener los cultivos y la producción en general, siendo básicamente más de la mitad de la mano de obra que las plantaciones y todos los terrenos de esa época tenían. Parte importante de la creación del siguiente sistema, que sería el feudalismo, viene de la gran cantidad de esclavos que tenían, que al final, viendo que ellos eran muchos más que los que evitaban que ellos entrasen en una revuelta, en una revolución esclava, terminaron por hacer esto mismo, una revolución esclava, y los grandes señores, en busca de no perder la producción que tenían y con la que contaban en ese tiempo, decidieron darles tierras. Pero esto es una historia para otro momento. Claro que los esclavos en general fueron gran parte de la evolución de las sociedades en esa época. Si no hubiese esclavos en esa época, hubiese sido muy complicado mantener las cultivos, ganado, y además de eso, no solamente las tareas de producción, sino las tareas para la construcción de edificaciones necesarias en esa época, como los acueductos, los riegos, también sitios rituales. Por esta razón, siendo que podríamos decir que los esclavos fueron gran parte de la evolución y desarrollo de las culturas que hoy nos inspiran como sociedad.